Sean bienvenidos una vez más a este programa llamado El Mito y la Historia. Está con nosotros el señor Domingo Ayala, el mito y la historia, el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fabián? Tranquilo, papi. ¿Cómo le va? Sí, me río porque me vi desconcentrado en la pantalla. ¿Estabas pensando en otra cosa? Estaba pensando en el programa anterior, me quedé con los rusos. Ah, te quedaste con Me los quedé con los rusos. rusos, me quedé con los rusos. ¿Pero qué? ¿Por los nombres? No, sí, pues justo era simpático porque les cambian el nombre acá, pero el apellido no le podían cambiar. Entonces no. era un nombre muy sencillo, un apellido muy complicado. Pero bien, gracias a eso tenemos calles con lindos nombres. Claro, Sí. gracias a eso. El día de hoy vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de fútbol. Un poco de fútbol. Un poquito de fútbol. La historia del fútbol. La historia del fútbol. Para que nadie se enoje. Sí, Para que el nadie se 18 de marzo de 1911, en medio de la revolución en contra del gobierno del coronel Albino Jara, Paraguay perdía a un hombre ilustrado de notable protagonismo en la sociedad. Participó en la organización y fundación de entidades como el Círculo de Prensa, la Liga de la Juventud Independiente y la Liga Paraguaya de Fútbol. Hoy lo recordamos a él, a Adolfo Riquelme. ¿Quién era Adolfo Riquelme? Era el director del periódico El Diario y en sus oficinas durante el año 1906 se fundó la Liga Paraguaya de Fútbol, hoy Asociación Paraguaya de Fútbol. Él también creó el Trofeo del Diario, que se llevaría para siempre el equipo que ganara 3 campeonatos. Pregunta principal: ¿por qué Riquelme era tan activo en la sociedad? Y él era un ciudadano, bueno, señor de Cuadra, ilustre. La vez pasada... sea, ¿qué Domingo la palabra red me pilló usaste la vez pasada? diezmó. Diezmado. La red pilló diezmado. Diezmado. Y ahora ilustre. Era un ciudadano ilustre, como se dice, y quería ayudar a la sociedad. Era muy activo en la sociedad, no Sí. solamente políticamente, sino también en el deporte. Quería ayudar a la sociedad. ¿Se sabe su club? Ni Sí, idea. sí, sí. Seguramente ¿Sí? era liberteño. No. No. Guaraní era. De Ah, Guaraní era, Guaraní. bueno. Y en esos tiempos pues ya existía ya Olimpia, Libertad, Nacional. No. General Díaz. General Díaz, pero no el de Luque, ojo. Era No. un General Díaz acá de Asunción que después desapareció. Ah, mira vos. Dicen que. Dicen que. Entonces por eso. Y ¿Qué? que por eso quería ayudar a la sociedad a crear un torneo para que... Para que haya participen ya fútbol, todos, para sí. que esté bien organizado. ¿Quién era Sí. Adolfo Riquelme, Fabián? Adolfo Riquelme fue uno de los más grandes intelectuales que tuvo el Partido Liberal. Y le voy a contar una historia. Es increíble porque el que le termina, o sea, él termina siendo fusilado. O sea, él muere fusilado. Él no muere por una enfermedad ni por el estilo. Él termina una revolución, pierde la revolución y termina fusilado por el gobierno de quien fue su amigo desde la infancia. Albino Jara, el nombre que dijiste hace rato como presidente de la República, y Adolfo Riquelme llegaron a Asunción siendo chicos, pobres. Eran lustrabotas los dos. Y con el esfuerzo de primero lustrabotas, después se hicieron lo que hoy sería una ordenanza. Se hicieron sus primeras monedas, vivieron juntos en un inquilinato, estudiaron juntos. Uno hizo la carrera de las armas, que fue Albino Jara, y él hizo la carrera de Derecho. Se ayudaron toda la vida, compartieron pobreza. Y cuando llegaron juntos al poder, comenzaron a tener problemas. Ese es el problema del poder. El poder Te corrompe, te nubla, ahí está. Y terminaron distanciados ya siendo grandes. Y durante un gobierno, el anterior a Albino Jara era ministro de lo que sería hoy el ministro de Defensa. Y Adolfo Riquelme era lo que era el ministro del Interior. Que en aquella época eran los dos ministerios que tenían fuerzas armadas. Porque la policía era como una fuerza armada. Okay. ¿Qué hace Albino Jara? Hace un golpe y le echa al presidente de aquella época. Y Adolfo Riquelme se queda como su principal contrario y le arma una revolución para echarle nuevamente el poder. Y pierde. Y lo toman prisionero, lo envían a la torre de la iglesia de Villa del Rosario, el departamento de San Pedro. Y a la tarde de ese mismo día lo bajan y lo fusilan. Por orden de Albino Jara. No se sabe. Él negó hasta el día... Él murió un año después nomás. Albino Jara en otra revolución. Ya siendo el revolucionario nuevamente. Y lo terminan matando. O sea, lo terminan hiriendo de gravedad. Y la mamá de Adolfo Riquelme se va a donde estaba convaleciendo y le pregunta dónde están los restos de su hijo. Porque los restos de Adolfo desaparecieron. Y le pregunta por qué le hizo eso. Que eran amigos de toda la vida. Le dijo que él no dio la orden de matarlo. O sea, se llevó a su tumba la verdad sobre la muerte de Adolfo Si es Riquelme. real o no lo que dijo, no se Nunca se sabe. encontró el cuerpo. Nunca se encontró el cuerpo.
Y el lugar donde fue fusilado, hoy en día hay un monumento que estuvo abandonado por lo menos durante 60 años y hoy es cuidado por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Justamente en el centenario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que fue en el año 2006, se acordaban de repente, ¿y qué pasó en nuestro fundador? Y está ahí tirado su monumento. Había todo un monumento que se hizo en su honor en aquella época ya. Y ahora cuida la APF. Usted se pone a Villa del Rosario y van a un lindo parquecito, bien cuidado, el monumento, un portal que tiene el nombre de la APF. Así que la APF por lo menos así Se acordó. se acordó de su fundador. Acá hay una consulta, dice, ¿cuándo la liga empieza a darse cuenta que necesita para su estadio? ¿Vos sabés cuál fue el primer estadio? El Defensores. Ese fue el primero. El ya. Defensores supuestamente fue el primer estadio porque antes se disputaban, los torneos se disputaban en el Parque Caballero. Y empezaron, y después los clubes empezaron a tener más y más gente y ya se necesitaba ya un estadio. Y se creó, pero en esos tiempos le pusieron el nombre de Puerto Sajonia. Porque eso fue antes de la antes, guerra. mucho antes de la Claro. guerra, mucho antes. Le pusieron el nombre de Puerto Sajonia. Y supuestamente en esa construcción ellos compraron un burro para acarrear las cosas. Y hubo un personaje, William Patz, que llevó el burro El para su de Olimpia. construcción. Sí, para su construcción de su obra. Y después devolvió el burro, pero ya devolvió así, tipo mal gastado, ya pirú, shalai. Mirá vos. Qué mal, William Patz. Bueno, qué mal queda, ¿verdad? El estadio se llamaba Stadium. Ah, no había claro. estadio, no existía la palabra, no. era Stadium. Ok. Stadium de Puerto Sajonia. Bueno, se comienza, o sea, el proyecto del año 1915. Y había que ver cómo pagarlo, porque los clubes no eran como hoy en día, Claro. que tienen mucho caudal económico y que todos aportan un dinero importante para la APF. En aquella época se administraba pobreza. El que era presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol, ¿cómo se llama? Se llama Liga Paraguaya de Fútbol Asociado, se llama en aquella época. Era Enrique Luso Piño, así se llama. Él emprende y él era de la clase alta, y comienza a acercar a sus amigos y le da una gran parte del terreno, le da el que era presidente de la República cuando eso, que era un multimillonario que se llamaba Eduardo Scher. Eduardo Scher da parte de la propiedad, otra parte le da la municipalidad y otra parte terminan comprando como para completar el predio donde hacer el estadio. Y se terminó para el año 1917 y solamente una parte era de material, lo que hoy sería Gradería Sur. La ubicación era diferente. Lo que hoy es Preferencia y Platea era norte y sur. Lo que era se norte y cambió sur, totalmente. claro, lo que era norte y sur sería Platea y Preferencia, exactamente. Se cambió la dirección. Pero bueno, la primera gradería sería lo que tendría que ser Preferencia, pero que en aquella época era sur. Bueno, en el año 1932, cuando empezó la guerra, en julio de ese año, el gobierno paraguayo decide que ese sería el principal lugar de acantonamiento, porque era un predio grande que tenía alrededor todavía muchos baldíos, y ahí se construyó el acantonamiento que llegó a tener en su momento 3.000 hombres, o sea, 3.000 hombres durmiendo, 3.000 hombres comiendo, entrenando para irse a la guerra. Y estuvo así hasta que se firmó el Tratado de Paz. El tratado definitivo con Bolivia se firmó en julio del año 1938. Y bueno, ahí dijo la liga, bueno, devuélvanos la cancha. Hecho El estadio. pelotas. Y hecho. Ahí desmontaron toda la infraestructura que había ahí y arreglaron. Y ahí también cambia la dirección del estadio y es como hoy en día se quedó. Domingo, ¿y por el nombre se cambió después de la guerra justamente o tenés alguna información sobre eso? ¿Por qué Defensor del Chaco? No, y supuestamente por lo que dijo Fabián, que después de la guerra cambiaron porque juntaban toda la gente, o sea, los que se iban a ir a la guerra, los militares se juntaban ahí, hacían ahí todo su entrenamiento, todo, y después había un partidito. Un colectivo, un camión, no sé qué puta, pero que les llevaba al Chaco, a la gente, a los militares que ya Caminando estaban se preparados. llama. Caminando. Sí, ¿verdad? No había Al colectivo. Chaco caminando. No. Ah. Se iban caminando a Puerto Sajón, pero al puerto de Asunción. O sea, salían del Defensor del Chaco. ¿Y cuántos son? Del Defensor del Chaco hasta el puerto deben ser 3 kilómetros por ahí. Bueno, eso caminaba. Después subían en barco. Pero vamos a hacerle un programa especial del Chaco, no les vamos a contar mucho. Medio Ñuazú, Lu. Ñuazú. Tranqui nomás se iban entonces. Tranqui. Pero alguien propuso... No,
En el año 1974 ya existía una copa, se creó una Copa Paz del Chaco, que jugaba en Bolivia y Hasta Paraguay ahora todos se los juega, años. creo. Sí. Muy desvalorizado Y estaba. Paraguay nomás que gana siempre. Sí, medio, era así. Sí. Y pero eran los seleccionados, entonces se quiso cambiar el nombre del estadio por Vencedores del Chaco. Y dijeron los muchachos, no, es medio hostil para los bolivianos. Es nuestro único estadio importante y el único donde jugamos siempre ese partido. Entonces dijeron, bueno, vamos a avisar y que se llame Defensores del Iba a Chaco. ser bien vencedor. Vencedores del Chaco. Y a Porque partir los relatores iban a decir, y aquí es donde vienen a perder porque es el Vencedores. Para evitar eso. Qué pucha, Bueno, se che. llama Defensores del Chaco del año 1974 recién. O sea, mucho. O sea, 1974. recién. Muchísimo tiempo Sí, pasó. mucho tiempo después. Siempre se llamó Estadio Puerto Sajonia. Ya no Stadium. Stadium era al principio, después ya Pero existía la 74 no es hace mucho. O sea, No, poco. hay gente que vivió, o sea, que vive todavía, que conocía Sí, yo nací en el 78, pero yo casi ya vi el Pero estadio. muy alzadito ya iba a ser también que le pongamos el nombre Muy de alzadito. Vencedores Y del Chaco. ganamos, ¿no? Y sí, pero igual muy Y el alzadito. el cuartel de la Victoria también fue toda una polémica. El cuartel de la Victoria donde descansaban los últimos veteranos de la guerra del Chaco. Era todo un tema, querían llamarle refugio de los héroes, algo así. Y después dijeron, no, dijeron los veteranos, no, nosotros ganamos, se va a llamar cuartel de la Victoria. Y ahí se le pusieron cuartel de la Bien, Victoria. por fin, loco. Y es cierto que, por ejemplo, se usó prisioneros bolivianos para la ampliación. Para la creación del estadio de Cerro Porteño supuestamente usaron prisioneros La bolivianos. maldición de los No. bolivianos. La ¿cierto? maldición de los bolivianos. ¿El le Defensores alcanzó a Cerro. No, el Defensores no. No. Yo lo que escuché fue que el estadio de Cerro fue creado con... y además que hubo el dueño de La Ollita, el que creó La Ollita. Viste que antes Sí. todos los partidos se Era La jugaban en La Ollita, Ollita claro. allá en Ipané. Y el dueño también tiró una maldición al... Pero estaba plagado Cerro. a la olla azulgrana porque quedó en segundo lugar La Ollita, ¿entendés? Y por Claro. eso él se pichó y... Dios mío. Bueno. Al sí. parecer- Sí, algo es cierto. Los bolivianos prisioneros en Asunción, la mayoría trabajaron en lo que hoy es el barrio Pinosá y el barrio Obrero, que era un barrio nuevo. El barrio Obrero se creó un año antes del inicio de la guerra recién. O sea, era un plano, era barrio Obrero. Los bolivianos trabajaron para hacer las calles principales, los paseos centrales y las canchas que estaban instaladas en barrio Obrero. La cancha de Sol, la cancha nacional, la cancha de Atlántida, la cancha de Presidente Hayes, la cancha de Cerro. Dios O sea, mío. no construyeron todo. ¿Qué quiere decir? Refaccionaron o ampliaron lo que ya estaba construido. Eso hicieron, pero sí, para que nadie sea malintencionado nomás. Sí, construyeron en parte el estadio de Cerro, pero también construyeron en parte los otros estadios. Nacional llegó a la final de la Libertadores. Perdió, pero sí llegó a la final. Atlántida no está ni no sé Pero dónde se- está. no, Sudamérica descendió. Descendió. Pero O sea, seguramente que Cerro dio más trabajo, pues, ¿entendés? Sí, Entonces, porque era por más eso grande. Boliviano- Es decir, más grande. ¿Qué? Fuera bola, eso sí, era más grande. Qué loco. Bueno, man. y sí, así, fue así. Los primeros clubes, la gente tiene que entender que los primeros clubes no generaban el fanatismo que hoy Genera. genera. era. Ir a ver una curiosidad, era ver a unos tipos que tiraban la pelota y vos te reías porque de repente cabeceaban. Vos te reías porque de repente a alguien le pateaban. Te cagaba la O risa se porque peleaban. Se caía mal. O se peleaban. Que había mucho, en serio. Había mucha pelea. Hubo un partido de River contra Cerro justamente que termina porque el jugador de River se enojó y llevó su pelota. River Sí, Plate, River Plate, Angelito. Angelito. Entonces, ¿Qué? Pelota Yara. Pelota Yara. Y los fundadores de los primeros clubes, los dos primeros clubes que fueron Olimpia y Guaraní, eran de la clase alta. Por ejemplo, son esos dos clubes son de una élite económica. La del Nacional es una élite cultural. Eran miembros del Claro. Colegio Nacional, que cuando eso era la institución educativa más importante del país. Después ya estamos hablando de clubes populares barriales. En el caso de Cerro Porteño, que no nació en Barrio Obrero, nació allá cerca de donde está la embajada argentina. Ahí cerca ya. nació. Bien. El Club Libertad también es de una barriada. El Club Sol de América también es una barriada. O sea, ahí ya comenzaron a salir los clubes de los barrios, De barrio. que después se fueron ampliando, pero
No era lo que hoy genera el No fútbol. movía, no Qué movía. raro, ¿verdad? No, que- movía mucha gente, pero era más por la curiosidad. Ah. No eran tanto por el fanatismo. Bernardino Caballero dicen que llegó a ser de Guaraní. Por eso es que él primero le presta su quinta a Guaraní. Y después Olimpia aprovecha y dijo, bueno, si ya vamos a jugar Guaraní ahí, se queda ahí. Y también Olimpia comenzó a usar el El parque. predio de General. El primer partido que se juega en Paraguay entre Olimpia y Guaraní, que son los dos clubes que hasta ahora existen, los más antiguos, fue frente al Cabildo. El Cabildo de Asunción. Ahí había una plaza de arena y jugaron. Y ganó Guaraní 1-0 con gol de Juan Patri Bello, que era, atiendan, era presidente de Guaraní, capitán de Guaraní, el dueño de la pelota y el que metió el gol. O sea, era todo. Él Para era mí todo. que entonces metió el gol tipo arquero volante. Salió ya con la pelota. Arquero volante, digo, y se fue, metió y ya está. Así era el dueño de la pelota. Claro. Así Había se- referees, había árbitros. Había solamente uno. No había este con Claro, línea. línea. Offside, chao. Todo de negro cuando eso y usaban una especie de bombachones, a veces blancos. No era muy estético el fútbol cuando eso. Sí. Por la ropa, en serio. Qué loco, me mira lo que Pero una qué pelota. raro, ¿verdad? Que Guaraní empezó bien. O sea, él dijo que viene gente adinerada. Sí. ¿Verdad? No, que- se mantuvo así por mucho tiempo. Y sí, Si que uno ve ahora los quedó, tipo, apellidos. parado en el tiempo. Tipo. Yo tengo un amigo, Quedó le mando ahí. un saludo, Coqui, que su abuelo es de Bélgica. Y dicen que una de las razones por qué es amarillo y negro es porque más o menos... No, ellos son flamencos. Lo de Bélgica hay dos entidades, poblaciones importantes, los balones y los flamencos. No se quieren entre ellos. Y los flamencos son amarillo y negro. Ah. Sí, pero fanáticos. Ahí sí estamos hablando de fanatismo Sí, político. y Fuerte. tiene el carnet de fundador de su abuelo, que fue fundador del Club Guaraní. Por el, imagínate. por el color. Sí. Por ¿Y el sabes color, quién sí. también? El abuelo, el papá de quién fue fundador del Club Guaraní, el del señor Benjamín Livieres. Sí, ¿En serio? así Y por mismo. eso se llama Rogelio. Ah, sí, Rogelio Livieres. Livieres. Y Así supuestamente a él no le quieren dejar entrar a veces así, a él sin... Ponerle que sin... Le exigen todo, le exigen la entrada. Pero él es todo, guaraní. ¿entendés? Y él, por ejemplo... Y sí. Ah, bueno. Y él, por ejemplo, debería de entrar sin... Sí. Sí, o sea, el nombre del estadio. El es lo estadio que Su lleva haga. abuelo, su- su papá es el fundador de Guaraní. Qué claro. locura. Tenemos la foto, si podemos ver, para contar la historia detrás de la foto. Opa. Ese se llamaba Junio Quinto Godoy. Junio. Junio, así mismo. No llegó a julio. No llegó a julio. Junio, el papá de Junio admiraba a los senadores romanos. Entonces a todos sus hijos le puso Cayo Sila Godoy, Junio Quinto Godoy. Eran todos nombres de mira senadores vos. romanos. Bueno, Junio fue el que trajo la primera pelota a Paraguay. Espera, Sí. no fue William. No, Williams compró la pelota. Este estaba por Buenos Aires. Porque William compró la pelota. No, pero de yo voy a Buenos decir Aires una cosa, trajo. era que yo escuchaba así los limpios. Él trajo la pelota, trajo el No, fútbol. no. Sí, trajo el fútbol. Pero, por ejemplo, y acá somos todos, los tres somos olimpistas. No, No, ¿qué? vos no somos Yo soy olimpistas. limita, yo sé. Pero vos dijiste que iba a cambiar tu club No, después yo de soy que- cerrita. Ah, por Cerrita. favor, Ah, no. Ale es Cerrita. Bueno, no Sí. importa. Bueno. Yo soy olimpista. Ah, bueno, Domingo y yo entonces. El mito y la historia somos olimpistas. William Patz no estuvo presente en la fundación del Club Olimpia. William Patz le dice a Junio Quinto Godoy cuál es el nombre que él proponía para el club. Y Junio fue el representante de William en la asamblea que crea el Club Olimpia. Junio Quinto, asimismo, amigo de William Patz, trae la primera pelota por pedido de él. Porque este estaba por Buenos Aires. Entonces trae la primera pelota, el primer inflador, todo lo primero trae Junio. Hoy está Junio ya. Junio Qué fue grande. el segundo presidente del Club Olimpia. Y atiendan cómo muere. Muere en una revolución combatiendo. Es como que hoy en una revolución muera, ¿cómo se llama el presidente del Club Olimpia? Coto Noves. Coto Coto Noves, con una ametralladora y los muchachos le metan Qué balas. bajón. En el año 1904 una revolución en la que los liberales toman el poder después de ganarle a los colorados. Este se metió y en la zona de Carapeguá una ametralladora acabó con su vida. Era presidente en actividad del Olimpia, era capitán del Olimpia. En aquella época tenías que jugar para ser presidente. Ah. Generalmente el jugador era también el capitán. Perdón, el presidente también El era el presidente. capitán. Entonces el caso de Junio murió en el 1904. Esta foto es 1902, 2 años después.
termina muriendo en combate el presidente del Club Olimpia. A Recanate sí le veían la guerra. Sí. Pasás esa puerta Ah. y te vamos a meter. Pero necesitaba un poco más de físico, estado físico si quería aguantar Claro, la claro. guerra. Pero tenía la personalidad. tenía para él. Yo le tenía a William acá. No, Tipo, yo soy William, cerrita, no, pero William es cierto, trae el fútbol. Este era el secretario de William, más o este menos, era, ¿verdad? no, su socio, los dos tenían mucha plata. Los dos eran gente de plata. No, este no era secretario de nadie. Tenía un poder adquisitivo importante. Lastimosamente no quedan los lugares de fundación de los clubes, de los primeros clubes del El Paraguay. de Nacional sí está. Está por ¿verdad? una placa. Ah, pero la no, placa, ahí no, está, ¿verdad? ahí fue, pero hay una placa, ya no existe el lugar. Ah, El claro. lugar donde se funda el Club Olimpia, la casa Patri, perdón, la casa Rodi, estaba ahí cerca del Hotel Guaraní. Ya no existe. Si es que se fundó, porque se perdieron los documentos fundacionales del Club Guaraní, si es que se fundó en la casa Patri, porque los Patri eran de Guaraní, entonces sí existe porque es el correo. Pero como no sabemos, el Club Cerro Porteño donde se fundó tampoco, ya no existe la casa. O sea, no tenemos... No se protegió en su no se momento, protegieron claro. los patrimonios que tienen que ver con los clubes tradicionales del Paraguay. Qué loco. Lastimosamente. Qué puya. Mira vos. Me quedo con Junio, le banco a Junio a muerte. Me gusta su. Qué grande. Su nombre, Junio Quinto. Junio Quinto es muy bueno. Cómo se cuidaba, se nota el peinado, el Sí, bigotito, no, el peinado, no, y el moño. moño. Eso que ustedes ven es la vestimenta del día. No hay ahí, me voy a preparar para la foto. Viste que nosotros tenemos vestuario para la foto. No, esta gente estaba todo el día vestida así, todo el día con nuestro calor. Se usaba todavía el sombrero. Algunos, generalmente la clase alta, se tenía un bastón. O sea, esta Muy gente cheto. estaba todo el día trajeada. O sea. Qué bueno, qué buen estilo. Junio Quinto, gracias a Junio Quinto nosotros jugamos fútbol acá ahora. Sí, porque trajo la pelota. Porque él trajo la pelota, él trajo todo. El famoso inflador. pelota ya. El inflador. Junio. El inflador. Muy bien. 5 jugaba. Tenemos preguntas, señor Nico, porque Juan se sintió mal, José, perdón, y se tuvo que ir. Sí, es cierto que una vez un jugador llegó a echar una avioneta a un pelotazo. Un jugador de General Genes. Dio un pelotazo y justo pasó una avioneta y paz, le agarró y se cayó. Es una Pero eso locura. es cierto. En la guerra del Chaco tenemos un héroe de la aviación paraguaya que echó un avión boliviano. Era delantero del Club Olimpia. Se llamaba Rogelio Echeverry. Él, y al otro día salió en el diario, metió un golazo en el Chaco. Y sí, Porque echó un avión. echó un Qué avión grande. boliviano en combate. Qué Echó un grande, boliviano. brother. O sea, tenemos Imagínate cómo, historia de sobra. Tenemos. imagínate cómo fallaba seguro el tipo. ¿Verdad? Si echa una avioneta, boludo, imagínate, penal, humía, capé. Golazo. No, va, golazo. Afuera, voy a decir. Una avioneta No, ni y echó. apuntó. Apuntó, claro. Ah, Claro. entonces- No, echó Yo con su creí que fue ametralladora, no Vos accidente. estás confundiendo el No, que no, pegó el no. pelotazo con Ah, el que se fue a la no, guerra. no, no. Confundí. No. El que echó el avión domingo tenía una ametralladora atrás. Y Ah. con la ametralladora le iba dando así hasta que le acertó Ah, y no. echó. Y el otro, el El jugador de otro General se cayó. Genes, sí El echó que- el que pelotazo. echó- Echó sí. pelotazo, sí. ¿Ya? ¿Hoy que aprendiste? Ya entendí. Sí. Y que hay que. No. Legalmente hoy aprendí que ese tipo, el. Junio. ¿cómo se llama? Junio Quinto. ¿Qué personaje era, boludo? Gracias a él nosotros jugamos fútbol ahora. Gracias a él nosotros tenemos. Hasta el tercer tiempo tenemos gracias a él. Yo lo que aprendo es que me gustaban más vencedores del Chaco. No. Podemos cambiar. Siempre se puede Vencedor. cambiar. No, Siempre pero se ahorita puede hasta cambiar. la eliminatoria de no eliminatoria es clasificatoria. Porque es Porque negativo el nombre, claro, güey. claro. Negativo. Pero Pero viste que por- tuvimos Argelia, mucha ayuda Argelia. de rusos y eso. Y entonces, pues. Que nosotros pongamos vencedores del Chaco. Pero Vamos a ser muy. la guerra es la guerra, papá. Y sí, pero igual. No fuimos. No somos. No. El que ganó la guerra no fueron los paraguayos. Perdimos 100%. los dos. O sea, perdimos los dos. Claro, Sí. por Los enfrentarnos. que ganaron son los rusos. Y probablemente. Gracias, Fabián. Realmente no sabía que sabía tanto de fútbol también, vos, ¿eh? No, historia del fútbol. ¿Vos llegaste a jugar fútbol? No, que yo iba a jugar. De salón, contate Sí, que jugaste. pero cuando era chico. O sea. ¿Y jugabas bien? No. Nunca jugué bien. No. Yo siempre era, eso sí, era muy entusiasta. Muy Yo entusiasta. estaba y después cuando fui más grande comencé a ser uno de los mayores promotores del tercer tiempo. Ah, bien, bien. Que hasta ahora trato de cuidar esa costumbre. Sí, está muy bien. El domingo sí estuvo en Quelito. Sí. Jugué en River un Fracasó. tiempo. ¿En la serio? lastimosamente. ¿Vos fuiste el que llevaste la pelota? La historia detrás de la foto va a ser la foto de Domingo y cuando él cuente su historia y diga, porque yo le pregunté ya, Domingo, Éramos tan ¿por qué pobres. dejaste de ir? Y me dijo,
Éramos No tan- tenía para mi pasaje, me dijo. Y se me cayó Híjole, una no, lágrima. Eso para otro episodio. No, eso no Así dice. que muchísimas gracias, Domingo. Muchísimas Gracias, gracias, Vale, Fabián. gracias. Vale, vale. Nos vemos en un próximo episodio y esperemos volver pronto en vivo también, porque vamos a tener muchas sorpresas, así que le esperamos. Esperamos que hayan aprendido mucho. Hoy yo aprendí muchísimo, así que nos vemos en un próximo episodio de El El mito y la Viste la historia. historia.